Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie, la primera carta de Juan, y vamos a comenzar ya a estudiar el capítulo 4. Ya casi terminamos esta carta que ha sido de gran bendición. Vamos a estudiar el tema número 26 y hoy se llama Cuidado con los falsos profetas. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice así: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, aquí Juan estaba preocupado por este movimiento de las falsas doctrinas que estaba ocurriendo. Ya estamos estudiando estos 3 capítulos que han sido muy buenos y muy profundos en cuanto a los cuidados y en cuanto a la diferencia entre los que son auténticos hijos de Dios y a los que practican la mentira, los que son del diablo. Y ahora nos dice, tengan cuidado, o sea, ustedes como hijos de Dios tengan mucho cuidado en lo que escuchan y qué es lo que están recibiendo. Y una clave para saber si algo es de Dios o no es de Dios, pues es esto, que confiesen que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y qué significaba esto? Bueno, entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto era lo que tenía que hacer la diferencia, o esto es lo que hace la diferencia entre un verdadero Hijo de Dios y un falso profeta. ¿Qué es? Es que el verdadero Hijo de Dios, él reconoce que Jesucristo es Dios y que se hizo carne y que vino como hombre y murió y padeció por nuestros pecados, pero que ahora resucitó. Él vive y ahora está sentado a la diestra del Padre. Esta es la gran diferencia, pero ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos mucho cuidado de los falsos profetas? Pues miren que ahí en el Antiguo Testamento hay una historia, se las voy a leer. Está en Primera de Reyes capítulo 13. Y fíjense cuál pueden ser las trágicas consecuencias de prestar atención a un falso profeta. Mira, vamos a leer. Primera de Reyes capítulo 13 dice así: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al mar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto de esta historia. No es mucho lo que nos toca estudiar en cuanto a Primera de Juan, pero esta historia se las quiero contar porque tiene mucha relación con esta grave advertencia o esta importante advertencia que está haciendo el apóstol Juan. Aquí Jeroboam había venido contra el reino de Ocosías. ¿Quién era Ocosías? Pues fíjense que Ocosías era el hijo de Salomón. Recuerden que Salomón pecó y por eso viene la división de los reinos. Cuando el rey Ocosías, hijo de Salomón, él reinaba sobre todo Israel, él también peca y hace lo malo delante de Dios. Entonces el reino se divide en 2, en el reino de Israel y en el reino de Judá. ¿Y quién es el instrumento, por así decirlo, que Dios utiliza, pero un mal instrumento, es Jeroboam? Jeroboam es utilizado para llevar juicio en contra de Ocosías y para dividir el reino. Pero Jeroboam tenía un corazón inclinado a lo malo, un corazón que desvió. Desde ahí también empezó la apostasía de Israel, cuando Jeroboam hace y edifica altares a dioses falsos. Bueno, con esto en contexto, vemos que aquí hay un varón que es llevado por Dios, o sea, dice el varón de Dios que viene a Jeroboam y le da palabra. Le habla de un rey que nacería muchísimos años después, el rey llamado Josías, que ahorita no vamos a hablar de él, pero él dice, bueno, este rey va a venir y va a sacrificar a los sacerdotes de esos dioses falsos que tú tienes y los va a sacrificar sobre ese mismo altar que tú estás edificando hoy. Bueno, sigamos leyendo qué pasó con esta historia. Aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo:
prendedlo. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha estado ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Esta es la indicación, de aquí viene lo que tenemos que prestar mucha atención para el ejemplo de hoy. O sea, bueno, lo otro con respecto a Jeroboam, vemos cómo era realmente un profeta de Dios, porque lo que él dice se cumple, y cómo Dios lo respalda porque la mano de Jeroboam se seca. O sea que estamos hablando de un varón que realmente era hijo de Dios. Pero cuidado con escuchar falsos profetas. Vamos a seguir leyendo la historia. Regresó pues por otro camino, como acuérdense que Dios le dijo: no comas pan ni bebas agua en este lugar. O sea, se refería a toda esa región, y por donde vayas no regreses por el mismo lugar, sino regrésate por otro camino. Entonces él regresa pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno, y ellos se lo ensillaron. Y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole. Y aquí es por eso, cuidado con los falsos profetas. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y el ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido el que había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios, pongan mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas
de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Bueno, todo esto les he leído para que veamos el peligro de prestar atención a un falso profeta. Este hombre tenía una misión. Este hombre era un varón de Dios y había escuchado el mandato de Dios, los mandamientos. Pero después, ¿qué pasó? Alguien con mentiras tergiversa lo que Dios había dicho, haciéndole creer que también era palabra de Dios. Esto es lo que hacen los falsos profetas. Los falsos profetas toman un poco de palabra de Dios y toman un poco de los mandamientos de Dios y los tergiversan, los adulteran, haciendo creer a las personas indoctas, a las personas inconstantes, que eso también es palabra de Dios, y eso pervierte a muchos. Miren, aquí el varón de Dios, él tenía un mandamiento y Dios no cambia de parecer. Dios no le iba a decir una cosa en su palabra, por ejemplo, Dios no te va a decir algo en la Biblia y luego te va a cambiar de parecer por algo que tú viviste o que alguien más vivió, o por un consejo o por una predicación. En ninguna manera. La palabra de Dios es una y sigue siendo siempre la misma. Dios no va a cambiar de parecer. Él dijo lo que dijo y Él no cambia de parecer. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Si se equivocara, cambiaría de parecer, pero como Él no se equivoca, Él no cambia de parecer. Y aquí lo que hizo este varón de Dios fue escuchar a un viejo profeta. Y fíjate cómo no dice profeta viejo, dice viejo profeta. Y este cambio de palabras, por así decirlo, si hubiera dicho profeta viejo, estaríamos hablando de alguien que sigue siendo profeta, pero que ha envejecido. Pero aquí dijo viejo profeta, es decir, que antes era un profeta, pero ahora ya no lo es. A lo mejor antes escuchaba palabra de Dios, pero dejó de escucharla. Así como lo dijo Juan, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque no permaneció. Es decir, que muchos falsos profetas salen de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no permanecen, porque se desvían hacia la mentira, se desvían de la verdad. Por tanto, es así que ellos se convierten en viejos profetas. Antes conocían la palabra, antes conocían la verdad, y ahora toman un cachito de acá, un cachito del mundo, un cachito de psicología, un cachito de filosofía, un cachito de todo, y hacen un revoltijo de tal forma que se vuelven en viejos profetas, viejos cristianos, dijéramos así. Hay gente que antes conocía la palabra, mas ahora ya no la conoce. Ahora, ¿qué pasa? Aquí me llama la atención cómo este hombre le miente, y el otro hombre, ¿por qué no? El varón de Dios, ¿por qué no dijo no? O sea, yo no creo, yo tengo una relación personal con Dios y Dios me lo diría a mí personalmente, o nosotros ¿cómo lo haríamos hoy? Dios me lo diría en su palabra. Dios me diría en su palabra que es verdad lo que tú estás diciendo, pero yo no puedo ser tan inocente o tan ingenua como para dejarme llevar por lo que tú estás diciendo. Yo tengo que escudriñar todo lo que tú me dices como para saber si es verdad o es mentira. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Aquí hay muchas que dicen, yo siempre escucho predicaciones, y dices, bueno, pero ¿qué clase de predicaciones escuchas? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a un varón de Dios o estás escuchando a un viejo profeta? ¿A quién escuchas? Ahora ve, este viejo profeta tristemente se convirtió en un mensajero de Satanás que vino y destruyó la vida de este varón de Dios, o sea, de un profeta, de un verdadero profeta, pero porque este verdadero profeta se descuidó su relación con Dios, descuidó su obediencia a Dios y murió, perdió la vida por este descuido. Pero mira, cuando el varón de Dios escucha la voz del otro, ni siquiera cuestiona, ni siquiera se pone a pensar, a ver, ¿cómo que Dios te dice una cosa a ti y una cosa a mí? ¿No estaremos hablando de diferente Dios? ¿No será Dios con D chiquita al que tú te refieres? Porque el mío es Dios con D grande, el que habla a través de la Biblia. Entonces dice, él ni siquiera cuestiona si era verdad o era mentira. Ahí va, bien ingenuamente ahí va.
y se mete en la casa de este, y entonces el Señor no lo toma a poco, porque al que más tiene, más se le demanda. Y este hombre era un profeta de Dios, este hombre tenía una comunión directa con Dios y tenía una gran responsabilidad. Aparte, los ojos de muchos estaban sobre de él, y por eso Dios le reprende de una manera muy grave. ¿Y quién le sale en el encuentro? Un león. Y acuérdate, ¿quién es el león que anda rugiendo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar? Satanás. Le sale el león y lo devora. Después, el hombre, fíjate, el hombre, el varón, el profeta, el viejo profeta, él mismo le da la sentencia. Y muchos son así, saben que hacen mal y él mismo lo llama rebelde y él mismo le mintió. Así hay muchos falsos profetas que saben que están engañando a los demás, que saben que están haciendo caer y no les importa. Por eso nosotras debemos de ser muy, muy, muy inteligentes, muy cuidadosas, muy, muy sometidas a la voluntad de Dios para no caer en esta trampa de esos de Satanás y de esos obreros de Satanás. Bueno, pues quiero leerles por último los mismos versículos, pero en otra versión, en palabra de Dios para todos. Dice así: estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Vean cómo lo dice claramente. Mejor pongan a prueba a todo el que dice ser profeta, para comprobar si viene de Dios. Así es como reconocerán al Espíritu de Dios. Todo profeta que diga yo creo que Jesús es el Mesías que vino al mundo y vino como ser humano es de Dios. Y todo profeta que no confiese a Jesús, no es de Dios, sino del enemigo de Cristo, o sea, del anticristo. Ustedes ya han oído que el enemigo de Cristo viene y ya está en el mundo. Y ese enemigo de Cristo, pues, es el anticristo. Pero recuerda que también Juan nos habla del espíritu del anticristo, de esos que ya están ahorita y que operan desde aquellos tiempos, que se oponen a toda verdad, que se oponen a la verdad de Jesucristo. Así que tengamos mucho, mucho cuidado en lo que estamos escuchando, hermanas. Tengamos mucho cuidado en que si estamos escuchando a viejos profetas, a falsos profetas, a espíritus de demonios, espíritus engañadores, que operan y que trabajan a través de estos falsos maestros. Tengamos cuidado, Dios no cambia de parecer. Si tú piensas que Dios ya cambió de parecer, o que hoy Dios es más laxo, o que Dios hoy no toma en cuenta tanto el pecado, estás equivocada. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios te bendiga, hermana.